Video del curso Lectura Crítica sobre la referencia bibliográfica de Daniel Cassani, Cuatro factores hacia la comprensión crítica, basado en las necesidades actuales de los lectores. Iniciamos con nuestro primer estudiante, que tiene el primer factor. El primer factor es Detrás de las líneas por Rafael Ángel Carmona López. Buenas noches, mi nombre es Rafael Ángel Carmona López del curso Lectura Crítica del grupo número 34 y a continuación voy a analizar junto con mis compañeros la lectura llamada Explorando las necesidades actuales de la comprensión lectora. Es importante argumentar que de acuerdo a las nuevas matices que se han adoptado en este nuevo siglo, se permite abordar la lectura en realidad como lo que es una acción que nos permite el desarrollo a todos los seres humanos y en cualquier ámbito. Por supuesto, como todo en la vida, la lectura ha ido evolucionando y ahora se puede analizar qué es lo que vamos a hacer a partir de cuatro factores que sirven a la comprensión lectora cuanto menos aceptable. Dentro de este contexto, vamos a concretar un primer factor que es el detrás de líneas, la lectura detrás de líneas. Por supuesto nos invita a ser muy cuidadosos al momento de hacerla, al momento de tomar alguna información que vayamos a necesitar para X investigación. No debemos dar por irrefutable el contenido sin antes analizarlo, sus causas, sus razones, las circunstancias que pudiera tener, además de los cambios que la sociedad muestra en cualquiera de las facetas. Igualmente, pues se debe aflorar junto con dicha lectura la capacidad de discernir la información que proceda de ella. A eso es a lo que estamos llamados, ¿sí? Y por supuesto debemos aprender a aceptar todas las opiniones que hayan en dichas lecturas, si las hay, para tomar de allí un punto de vista que se pueda considerar sólido. Así podemos empezar a trabajar con la lectura detrás de líneas. Ojo, mucho cuidado al momento de analizar, al momento de tomar con ligereza una u otra información. Entonces, pues, por supuesto, eso se logra a través de la práctica. En la práctica vamos incorporando este factor. Seguimos con el segundo factor de este artículo, que sería la multilectura por nuestro estudiante Kevin Pino Asprilla. Buenas, mi nombre es Kevin Pino Asprilla. Cuando hablamos de comprensión lectora, es la capacidad o habilidad que tenemos para entender lo que leemos. Uno de estos factores es la multilectura. ¿Qué es la multilectura? Es un proceso de constante actividad, ya que estamos leyendo una noticia en periódico, leyendo una noticia en televisión, en el celular, en el computador. Constantemente, un paso de un texto a otro, estamos interactuando con diferentes géneros, idiomas, tocamos diferentes temas y tratamos de diferentes propósitos con gente de diversas partes del mundo. Y todo esto lo realizamos en un corto lapso de tiempo, permitiéndonos así tener un amplio conocimiento de diferentes lenguas, dialectos y hasta idiomas, conocer las costumbres y culturas de otros países, otras regiones e inclusive de grupos sociales que permiten esa interacción. La globalización en la actualidad ha permitido que esa interculturalidad sea mucho más amplia, permitiendo que conozcamos lenguas, compartamos con culturas diferentes y conozcamos esas tradiciones que pensábamos que teníamos solamente nosotros o eran universales. Ya nos estamos dando cuenta que todas esas costumbres son diversas. Lo que podemos decir de una manera coloquial acá en Colombia, en otro país, en otras ciudades, en otras regiones, se puede entender de diferentes maneras. Y es aquí donde tenemos que aprender a discernir entre la realidad y lo que leemos. La multilectura es lo que nos pide que realicemos. Es una lectura crítica, pero a la vez analítica, respetando los orígenes de cada cultura. También tratando de ser responsables
al usar estos diferentes dialectos, ya que según la región varía su significado. Es aquí donde ese proceso lector nos enseña a discernir entre el significado y el contexto. No todas las palabras tienen el mismo uso a nivel global. Debemos dividirlas e interpretarlas según su contexto. Bueno, ahora tenemos el tercer factor que sería la ciencia y la multidisciplinariedad eh, por parte mía, que soy la estudiante Zulmadayan Sánchez Arias. Entonces, pues en este factor vemos cómo hoy en día las personas tienen acceso a la lectura, acceso a información. Tenemos acceso a información que antes era desconocida para cualquier persona, como la comunidad científica, comunidad médica, eh, de salud, de diferentes hábitos que la gente hoy puede cambiar conociendo, ingresando por las redes sociales, por los buscadores de internet. Entonces, Casani nos refiere cómo las personas cambian sus hábitos, pues ya siempre la información en las redes, como les decía, hasta temas de astronomía, física, genética, médica. También, por ejemplo, los estudiantes de la UNAD prácticamente tenemos acceso a la educación solamente virtual, pero de ahí pues también nosotros tenemos la responsabilidad y los docentes nos exigen mucho que tenemos que utilizar las mismas APA, que sean artículos certificados, mirar bien las publicaciones, porque no podemos tomar toda esta lectura a la ligera, aunque sea encontrado en la web. No podemos simplemente absorber la información sin fijarnos realmente en el trasfondo del autor, quién respalda esta información. Entonces, es muy importante hacer un análisis y una reflexión de acuerdo a lo que leemos, no solo con la primera noticia o con el primer encabezado, quedarnos con esta información y asumir que es todo cierto, porque también hay, por la misma web se suben lo que llaman noticias falsas, entonces hay cosas que son reales y otras que no son tan ciertas. Entonces, al tener tanta información, la gente muchas veces se cree experta para manejar los temas, ya se creen a veces médicos, eh, pero resulta que eso no nos corresponde a nosotros por lo menos asumir este rol de la parte científica, porque para eso hay gente especializada en ese tema y son disciplinas y profesiones que están instruidas para tal fin. Entonces, no podemos asumir esta información como propia y manejarla de pronto a nuestra manera o a nuestro acomodo, sino sí tomar lo importante, pero como decían nosotros los anteriores compañeros, debemos mirar detrás de esas líneas, detrás de todo esto que hay. Entonces, por ejemplo, en pandemia pudimos ver lo que pasaba con la información, con las noticias, que como había muchas noticias amarillistas, había noticias que no mostraban la realidad o que sí, había otras que sí. Entonces, Casani nos da un ejemplo, por lo menos de una redactora científica, que sacó un titular en un diario donde hablaba de cómo habían curado el cáncer, como las células cancerosas, pero habían dicho que esto lo habían hecho en ratones. Entonces decía que al otro día enfermos de cáncer y sus familiares llamaban a solicitar, mejor dicho, la cura para el cáncer, pero no se detenían a leer en la parte donde ellos subrayaban que era para ratones. Entonces, como dicen, la parte científica está lejos de pronto de la parte cotidiana, porque una cosa es experimentar en ratones, que eso lo conoce directamente un científico, y otra cosa manejarlo en humanos. Entonces, eso es un salto muy importante que tienen que dar los científicos y no podían, por haberlo aplicado en un ratón, aplicarlo en un ser humano. Entonces, esa es la diferencia como de las ciencias y la multidisciplinariedad, de que no es solo leer el artículo, sino también hay que ir un poco más a fondo. Entonces, eh, hay que tener muy buena comprensión lectora. Segundo, pues muchas personas de pronto no tenemos el conocimiento
científico como para hacer un análisis tan profundo de los argumentos que presentan estas disciplinas, entonces tenemos que tomar esto como con más calma y responsabilidad y analizar pues si es en línea los diarios o las eh, empresas o los estamentos que corresponden a estas disciplinas para no cometer errores y no caer en falsas noticias. Y porque pues cualquier persona puede leer un encabezado sobre la clonación genética, todos estos temas y todos podemos opinar, pero eso se debe hacer de manera responsable, porque así mismo como no se hace con estos temas, tampoco se hace con la política, con los negocios, con la economía, con eh, ¿qué más? Temas de derecho, infinidad de temas. Entonces, esto lo que nos pone un poco a pensar es que no podemos tomar la lectura tan a la ligera, sino también en temas, en este factor, fijarnos un poco más en no solo en el titular amarillista que pueda presentar un diario, sino también tratar de hacer una comprensión, lectura y un análisis de este artículo o de lo que encontremos en la web. Ya pues si son libros certificados es otro tema, pero siempre pues debemos analizar entre uno y otro autor, entre varios artículos y no quedarnos con la primera información. Muchas gracias. A continuación vamos por el cuarto factor, que es leer en pantalla, por la compañera Dana Gabriela Velázquez Quiseno. Buenas tardes, mi nombre es Dana Velázquez del curso Lectura Crítica del grupo 34. De acuerdo con la lectura Explorando las necesidades de comprensión, encontramos el factor hacia la comprensión crítica llamado la lectura en pantalla. Empecemos con este factor. Como todos, tiene sus ventajas y desventajas. La lectura en pantalla es algo que se ha venido practicando ya desde hace mucho tiempo, eso no se puede negar, pero en este factor solemos encontrar falta de información o información falsa, o muchas veces el lector no siempre comprende un texto. También podemos destacar en esto la distracción que se genera de acuerdo a este factor, pero no todo siempre es tan negativo. En algunas personas, ya sea adultos o jóvenes, encuentran cómodo este factor y les ayuda a comprender más la información de un texto, a ser más críticos, también ayuda a su lectura. También depende mucho de las personas, de lo que crean conveniente o no para mejorar en este sentido, en la lectura crítica. Eso sería todo. Bueno, estos serían los 4 factores por los estudiantes del grupo 34. Nuestra referencia bibliográfica fue por Casani 2004, explorando las necesidades actuales de la comprensión en español, lectura y vida. Agradecemos su atención y les deseamos un feliz día y fin de semana. Gracias.